Grandes desastres ecológicos. Breve resumen: envenenamientos del planeta. Era del petróleo, derrames de buquetanques. Torrey Canyon 18 de marzo de 1967, derrame en el Atlántico, requirió gran operación de remedio con emulsificantes y limpieza manual. Amoco Cádiz, 16 de marzo de 1978, buquetanque petrolero, el barco se fabricó durante 1970, viajaba del Golfo Pérsico en dirección a Rotterdam, perdió control de navegación en tormenta combinada con falla del timón, derramó 220.000 toneladas de petróleo al frente de la costa de Francia. Exxon Valdez, 24 de marzo de 1989, capitán borracho estrella inmenso buquetanque, provocando considerable daño ecológico en Golfo de Alaska. Buquetanque japonés Wakachio derrama petróleo en las Islas Mauricio 25 de julio de 2020, Océano Índico al este de África. Derrames de pozos marinos. Pozo Ixtoc 1, 3 de junio de 1979, durante la perforación del pozo falló el sistema sellado de alta presión en el fondo marino, entonces ocurrió la fuga masiva de petróleo que demoró meses en tapar. El mayor derrame de petróleo hasta ese momento. Deepwater Horizon, 20 de abril de 2010, accidente de perforación de pozo profundo en el Golfo de México, falla la válvula y el proceso de sellado resulta en derrame descontrolado de petróleo, el mayor de la historia, resultó en ecocidio, remedio muy prolongado y costoso. Primera Guerra del Golfo 1991, invasión de Irak en agravio de Kuwait, quema deliberada pozos en la guerra, durante enero de 1991 coalición enfrenta a la tiranía. Los derrames de petróleo resultan en ecocidio. Desastres nucleares, año 1945, empleo de bombas atómicas contra la población civil. Isla de Tres Millas, 28 de marzo de 1979, cerca de Filadelfia, daño al núcleo del reactor resultó en la emisión descontrolada de radiación. Chernóbil, 26 de abril de 1986, Pripyat, Ucrania, abuso del equipo reactor por negligencia de los operadores en supuestos ensayos resulta en desastre. Ciudad Juárez, Chihuahua, México, mal manejo de un equipo de medicina nuclear con desechos radiactivos año 1983. Fukushima, cerca de Tomioka, Japón, norte de Tokio, marzo 11 2011, tsunami, terremoto, falla del sistema de refrigeración de los reactores, daño a los núcleos de los reactores, 640 muertos durante el evento más cantidad de agregados por las secuelas. Fallas encadenadas, el terremoto, un desastre natural, genera el tsunami, este a su vez provoca la falla del sistema de refrigeración, el cual da lugar a la fusión de algunos núcleos. Se han detonado ya más de 2000 bombas atómicas en el mundo. 2053 ensayos de bombas atómicas. 2057 ecocidio abierto. Desastres ecológicos naturales, transición de la Tierra del planeta oceánico en uno más seco a lo largo de eones, desertificación del Sahara, evaporación de los océanos, al tiempo en que existió el supercontinente Pangea, el océano Pantalasa alcanzó su máximo nivel de 6 kilómetros de tirante de agua promedio cubriendo el 85% de la Tierra. De entonces a la actualidad pasó del 15 al 30% de tierras emergidas secas, el tirante bajó de 6,4 kilómetros. El norte de África y Arabia fue fondo marino prehistórico, se secó durante muchos millones de años. El inmenso desierto del Sahara es el más notable desastre ecológico natural del mundo. Todas las montañas del Sahara son restos de arrecifes submarinos. Contaminación de la nosfera. Pierre Teilhard de Chardin estableció el concepto de la cosmovisión de evolución de la conciencia, geosfera, biosfera, atmósfera y nosfera, es decir, el conocimiento, diferentes perspectivas del mundo, diversidad cultural, la red del pensamiento en la actualidad de alcance mundial. El envenenamiento mental ocurre de varias formas: manipulación masiva, psicosis colectiva, violencia sobre estimulación cognitiva, contracultura, perversión, contaminación de la mente por alcohol, drogas, alucinógenos. Para abundar a fondo detalles, la liga al final conecta lista de reproducción con cantidad los mejores videos en este tema y otros relacionados. Favor de dar pulgar arriba, compartir y suscribirse.